Hernán Gil, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, felices de que es viernes. Es viernes, exactamente, y encima un lindo día. Bueno, hoy vengo a contarles algo medio, no, parece muy complejo y no lo es, pero sin embargo es muy interesante. Y tiene que ver con que por estos días se puso muy de moda el concepto debido a que una consultora lo puso entre los grandes temas para el 2018. Por ahí recuerdan el caso del Apolo 13, quizás es el más conocido. El Apolo 13, algunos se acuerdan de la película más del caso. ¿La de Tom Hanks? Claro, exactamente. Siempre las películas terminan siendo más importantes que el caso en sí, pero suele pasar como imagen más audiovisual de lo que sucedió. Un tema de contemporaneidad. Bueno, en aquel momento el Apolo 13 tuvo algún inconveniente y lo que hicieron fue trabajar con el astronauta que no pudo viajar porque estaba enfermo, en teoría, en realidad no lo estaba, en los simuladores. Eso se llamó sistema de emparejamiento. ¿Por qué? Porque les permitía simular lo que estaba muy lejos y no podían ir a ajustar un tornillo, valga la metáfora, digamos, sino que tenían que probarlo en la Tierra. No había forma de acceder físicamente. Eso se llamó sistema de emparejamiento. A partir de allí, simplemente, bueno, es una cuestión de la NASA, un avance de la NASA. Pero ¿qué pasó? De repente apareció el Big Data y apareció el IoT, el Internet de las Cosas, máquinas que se comunican con máquinas. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés, por ejemplo, un robot en una fábrica automotriz y vos tenés sensores que permiten saber que si en vez de 50 veces por minuto, estoy diciendo una pavada pero simplemente para que se entienda, lo está haciendo a 45 veces por minuto, vos sabés en tiempo real, no hay una persona que esté mirando un minuto, estoy contando, sino que sabés qué es lo que está sucediendo. Todo ese sistema provocó que surja un concepto que parece ser la revolución industrial 4.0, por decirlo de alguna manera, que es los gemelos industriales. ¿Qué son los gemelos industriales? Y está muy bueno y es muy interesante y se va a empezar a escuchar mucho esto, porque de idea a concepto empieza a parecer casi una cuestión imperativa para las empresas y no tanto una cosa que va a venir el día de mañana, y de hecho muchos lo hacen. Gemelos industriales, a ver. Digitales. ¿Qué significa? Básicamente, para no complicarla, es algo así como... ¿Vieron cuando en las películas mueven como si fuera un holograma de lo que es las películas típicas que ponen la alcantarilla, cómo sale a tal lugar, y van moviendo un lugar que es un mapa como interactivo? Los gemelos digitales básicamente lo que es un modelo virtual de algo físico. Por ejemplo, el modelo de lo que significa la producción en serie de un auto llevado al mundo virtual. Pero con una particularidad. No solamente está virtual como para que vos mires y digas, ay, mirá acá el proceso, si corro del lugar, sino que la gran particularidad y la gran novedad de los modelos digitales a partir de este momento es que simulan exactamente lo que pasa en el mundo físico. ¿Qué significa esto? Que vos podés probar un sistema antes de ponerlo y saber que está aceitado a la perfección. Bien. Eso significa que vos podés aceitar un proceso, es más, podés saber inclusive qué es lo que está fallando dentro del proceso sin cambiar y sin frenar una máquina, por decirlo de alguna manera. Es un simulador, básicamente, virtual. Exactamente, pero no solo un simulador, sino que además tiene la particularidad. Antes eran sistemas de emparejamiento porque era eso, un simulador. Ahora el agregado, y lo que está cambiando realmente en muchos lados, hay unos números muy interesantes, es que es un modelo virtual real, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa? Que en realidad no estás probando para después probar, sino que lo que probás ahí es absolutamente real. Lo que estás probando es exactamente que si lo probaras en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, para hacer un cambio del sistema de producción de una empresa, por ejemplo, vos lo probás antes de moverlo físicamente, con la particularidad de que ya sabes que en ese modelo digital, algo así como por eso llaman gemelos digitales, porque básicamente es eso, digamos, es una fotocopia en el mundo virtual que vos podés armar, desarmar y hacer lo que vos quieras, sabiendo que es no una cosa a escala para ver dónde puede estar el problema, sino que es una simulación real. ¿Por qué y cuál es el gran cambio con el sistema de emparejamiento de la NASA? Porque acá tenés los datos reales, procesados, todo lo que es el sistema. Tenés el sensor, los sensores que toman los tiempos en datos y en tiempo real de todo lo que sucede, subido a una famosa nube, que es básicamente un gran disco rígido, a lo que se llama Big Data. Sumado a que ese Big Data, toda esa cantidad de datos impresionantes, ahora se pueden procesar, y en realidad lo que tenés son los datos reales. No estás probando, sino que estás haciendo exactamente todo lo que tenés en serie. Y hay algunos datos que tienen que ver, que son del último momento, básicamente porque esta consultora internacional lo puso como la gran clave de 2018, y ahora se empezó a hablar de gemelos digitales, y está bueno por lo menos saber qué es ese concepto y por qué va a cambiar completamente el mundo de la industria y se torna más en un tono imperativo para el año que viene o para los próximos años que una cosa de futuro. Primero y principal porque hablan de un mejoramiento mínimo de un 30% de lo que sucede en cualquier tipo de empresa y en cualquier tipo de proceso. Y acá aclaro una cosa, no estamos hablando solamente de una producción en serie de un auto, estamos hablando, por ejemplo, voy a decir una pavada, pero de un trabajo de un monotributista.
no es solamente de una empresa alemana que tiene a 250.000 empleados. Digo, esto es absolutamente para todos y para cualquier persona, y básicamente está hecho, o sea, se puede trabajar a escala de lo que vos trabajes, pero es para mejorar cualquier proceso, no solamente un proceso de determinada cuestión. Por ejemplo, hasta para mejorar el sistema de delivery. Estoy hablando de cosas muy pequeñas, pero que está apuntado de esto. Billones de cosas representadas en los próximos 5 años. La mayor cantidad de aplicaciones se me ocurren desde el punto de vista logístico, es decir, dónde van ubicadas las cosas. Ahora bien, no es para, por ejemplo, ¿sabés que lo primero que me imaginé? Digo, qué interesante sería esto que lo puedan aplicar, por ejemplo, desde el EPAS, para las redes de agua y demás, ¿no? Antes de tapar, saber perfectamente si las caídas están bien hechas. Muchas veces se encuentran con ese problema. Digamos, tanto agua como cloaca, en gran parte de la ciudad se utiliza el sistema de gravedad, que son apenas por pendiente y demás. Lo difícil que es esa simulación, verdaderamente es muy interesante poder hacerlo. Ahora, ahí no te va a salir si una brida está bien apretada o no. Es más logístico todavía que del otro punto de vista que físico, ¿no? En un futuro sí, en un futuro sí, está pensado en eso. Yo pensaba también, por ejemplo, en el circuito de colectivo. Vos podrías probar el día de mañana, con todo esto aceitado y con todas estas variables que te permite los avances de la tecnología, como todo esto del tiempo real, los algoritmos para la inteligencia artificial, el learning machine, que es algo así como la máquina aprendiendo lo que tiene que hacer por motus propio, la inteligencia artificial, vos podrías probar, por ejemplo, ¿qué se hace hoy, digamos, no? Entre comillas, vos tenés una línea que va por acá y dice, voy a probar, estoy diciendo una pavada, pero voy a probar que vaya por esta calle, a ver si mejora, si funciona. Bueno, vos con este sistema, con los gemelos digitales, lo que podrías probar es si funciona o no antes de hacerlo. O sea, no te haría falta probar en el mundo físico. Vos probarías en el mundo virtual, por decirlo de alguna manera. Inclusive en este caso que vos planteás, hasta cruzando los datos con la telefonía móvil de los potenciales usuarios, quienes están por eso lo decía, a la redonda y quienes se suben gracias al programa de tarjeta SUBE. Por eso puse, y aparte puse el caso de los colectivos, porque particularmente es el que usó Big Data últimamente en la ciudad con el tema para mejorar el sistema de transporte. Pero acá podrías hacer pruebas infinitas. Te digo más. Lo puedes llevar a cualquier cosa. Pero siempre se habló, físico, ¿no? Solo física. Solo cuestiones físicas, obvio. Pero vos imagínate, viste que siempre estuvo el famoso dilema del cambio de horario de los bancos, por el tema del centro, etcétera. Bueno, vos podrías simular qué sucedería, inclusive eso. Digo, hay una cantidad de simulaciones que se podrían hacer, sobre todo porque hoy tenés todas las variantes para llegar a ese mundo virtual con los datos reales y trabajados en tiempo real. Claro. Antes era un simulador simulando las mismas condiciones físicas que otro mundo físico. Hoy estamos hablando de un simulador virtual, pero real. No sé si se entiende la diferencia, pero es básicamente ese juego de palabras. Gemelos digitales. Otra de las cosas que vienen a complicarnos la vida, básicamente, para el año que viene. ¿Por qué? Esta vez no, pero digo, son cada vez uno cree que no se suman más variables y siempre hay más variables. Digo, y la tecnología intrínsecamente no es ni mala ni buena. Buena, con N. Es de acuerdo a la aplicación que le dé. El uso que le da el ser humano, digamos. Bueno, en este caso parece bueno. En Internet no hay nada más igualatorio que Internet. Antes el que tenía la enciclopedia en su casa tenía una gran ventaja por sobre otro que no la tenía. Hoy, ahora, si tenés el acceso a Internet para básicamente hoy con un tutorial aprender a usar la vida, y estamos mirando una foto en Facebook, es medio complicado. Por eso, pero depende del uso que cada uno le dé. Y la tecnología ayuda, el tema es cómo se use. Igual hay una cosa que siempre es muy graciosa. El que crea una tecnología, la crea con una idea y generalmente siempre se usa para otra. Es un clásico tecnológico. Siempre se usa para otra. Es un clásico